Ella solo dejó que un desconocido se sentara en su mesa en un café lleno de gente, pensando que sería solo silencio y algunos minutos de descanso, pero ese hombre escuchó algo que no debía. Hizo una pregunta que nadie le hacía desde hace años y desapareció dejando solo una frase extraña. Horas después, un mensaje inesperado la llevó a un lugar que no tenía ningún sentido. Donde se daría cuenta de que ese encuentro casual no fue coincidencia, y que su vida estaba a punto de cambiar de una manera imposible de ignorar. Imagínate un día cualquiera en la Ciudad de México, de esos donde el tráfico te ha dejado con los nervios de punta y solo quieres llegar a algún lugar tranquilo para respirar un poco. Así estaba Carmen esa tarde de miércoles, cuando entró al Café Tacuba del centro. Uno de esos lugares llenos de historia donde el aroma del café recién hecho se mezcla con las risas de la gente y el ruido de las tazas chocando contra los platos. El lugar estaba hasta el tope, como siempre a esa hora, y ella apenas pudo encontrar una mesita en la esquina, pequeña pero suficiente para lo que necesitaba, sentarse, respirar y olvidarse por un rato de todo lo que la estaba ahogando. No pedía mucho, ¿verdad? Solo un cafecito y un momento de paz en medio del caos. Pues bien, en eso estaba cuando vio a un hombre parado junto a su mesa, con una chamarra gastada, jeans comunes y una sonrisa amable que no parecía falsa. Le preguntó con educación si podía compartir la mesa, porque no había más lugares disponibles. Carmen dudó apenas un segundo. Ya sabes cómo es eso de compartir tu espacio con un desconocido en una ciudad tan grande, pero algo en la forma en que él preguntó, sin presionar, sin esperar nada, la hizo decir que sí. Fue un gesto simple, uno de esos que haces sin pensar demasiado, como cuando le cedes el asiento a alguien en el metro o le abres la puerta a quien viene atrás. Carmen pensó que sería solo eso, un tipo que se sentaría, tomaría su café en silencio y después cada quien seguiría con su vida, como pasa siempre. Él se acomodó frente a ella, pidió un americano sin azúcar y sacó un libro viejo que parecía haber sido leído 1000 veces, de esos que tienen las páginas amarillas y las esquinas dobladas. Carmen apenas lo miró de reojo mientras revisaba su celular, tratando de distraerse de los mensajes de su jefa que no dejaban de llegar, de las facturas que se acumulaban en su mesa de noche y de esa sensación constante de estar corriendo detrás de algo que nunca alcanzaba. Pero en ese instante, en ese café lleno de ruido y movimiento, ella no sabía que acababa de tomar una decisión que cambiaría todo. No lo sabía porque las historias emocionantes casi nunca empiezan con fuegos artificiales o grandes anuncios, sino con pequeños gestos, con decisiones que parecen insignificantes pero que terminan siendo las más importantes de tu vida. Y ahí estaba ella, compartiendo la mesa con un completo extraño, pensando que sería apenas un rato incómodo de silencio compartido. Pero lo que Carmen no imaginaba, ni en sus sueños más locos, era que ese hombre sencillo, con su ropa común y su manera tranquila de moverse por el mundo, estaba a punto de escuchar algo que ella no quería que nadie supiera. A veces la vida te pone exactamente donde necesitas estar, aunque en ese momento no lo entiendas. Carmen tomó su cappuccino, respiró hondo y por un instante sintió que tal vez, solo tal vez, ese día podría ser diferente. Pero claro, ella seguía sin saber lo que venía, y esa ignorancia la hacía sentir segura, como cuando crees que tienes todo bajo control justo antes de que todo se desmorone. O justo antes de que todo comience a tener sentido por primera vez. Carmen estaba ahí, tratando de verse tranquila mientras su mente era un remolino de pendientes y preocupaciones, cuando su celular empezó a vibrar. Era su hermana, Lupita, y aunque Carmen pensó en no contestar porque estaba en público, sabía que si no lo hacía ahora, después recibiría como 10 mensajes preguntándole por qué no le había contestado. Así que suspiró, se disculpó con una mirada rápida hacia el desconocido que seguía leyendo su libro como si nada, y contestó. Lo que empezó como un ¿qué onda, Lupi?, terminó convirtiéndose en una de esas conversaciones que te desahogan pero que también te dejan más expuesta de lo que quisieras. Carmen bajó un poco la voz, pero no lo suficiente, porque el café estaba ruidoso y ella necesitaba que su hermana la escuchara bien. Empezó a hablar de las cuentas atrasadas, de cómo la renta se le había vencido otra vez, de que su jefe en la oficina le había negado el aumento que llevaba meses pidiendo. Y de esa sensación horrible de estar dando vueltas en el mismo lugar sin avanzar ni un centímetro.
Era una de esas pláticas que no planeas tener en un lugar público, pero que cuando empiezan, no hay forma de pararlas. Su hermana trataba de animarla desde el otro lado de la línea, pero Carmen sentía que las palabras de consuelo ya no le hacían nada, como cuando te acostumbras tanto al dolor que ya ni sientes cuando alguien trata de curártelo. Le contó que estaba cansada, que a veces sentía que por más que se esforzaba, la vida siempre encontraba la manera de ponerle un pie encima y no dejarla levantarse. Habló de sus sueños frustrados, de ese negocio de repostería que quería poner pero que nunca podía ahorrar lo suficiente para arrancar, de las noches en las que se quedaba despierta haciendo cuentas que nunca cuadraban. Y mientras hablaba, Carmen no se dio cuenta de que el hombre frente a ella había dejado de leer. No lo notó porque estaba tan metida en su propio mundo de frustraciones que olvidó que había alguien más ahí, escuchando cada palabra, cada suspiro, cada pausa llena de cansancio. Él no la miraba directamente, pero sus ojos ya no estaban en las páginas del libro, sino en algún punto del café, como si estuviera procesando algo importante. Carmen seguía hablando, soltando todo ese peso que llevaba cargando sola por tanto tiempo, sin saber que sus palabras estaban llegando a los oídos de alguien que realmente estaba poniendo atención. Cuando finalmente colgó, después de prometerle a Lupita que todo iba a estar bien aunque ella misma no se lo creía, Carmen se quedó mirando su celular por unos segundos. Como si ahí estuvieran todas las respuestas que necesitaba. Sentía el pecho apretado, esa mezcla de alivio por haberse desahogado y vergüenza por haberlo hecho en un lugar donde cualquiera podía escuchar. Se pasó la mano por la cara, respiró hondo y trató de recomponerse, de volver a ser la Carmen que todos conocían, la que siempre tiene una sonrisa aunque por dentro esté hecha pedazos. Puso el celular sobre la mesa, tomó su taza de café que ya estaba tibio y por un momento deseó poder desaparecer, o al menos que nadie hubiera escuchado nada de lo que acababa de decir. Pero la vida no funciona así, ¿verdad? A veces las paredes tienen oídos, y a veces esos oídos pertenecen a alguien que puede cambiar tu historia para siempre. Carmen todavía no lo sabía, pero ese extraño que compartía su mesa acababa de escuchar exactamente lo que necesitaba escuchar para dar el siguiente paso, uno que ella jamás vio venir. El silencio que siguió fue de esos incómodos, de los que te hacen querer salir corriendo o al menos revisar tu celular pretendiendo que tienes algo urgente que hacer. Carmen esperaba que el tipo siguiera leyendo su libro y que ambos pudieran fingir que la conversación telefónica nunca había pasado, pero no fue así. Después de unos segundos que se sintieron eternos, él cerró el libro con cuidado, lo dejó sobre la mesa y la miró con una expresión que no era de lástima ni de curiosidad morbosa, sino de algo que Carmen no supo identificar de inmediato. Entonces él habló, y su voz era tranquila, sin ninguna pretensión: perdona que haya escuchado, no fue mi intención, pero, ¿cómo le hace a alguien tan dedicada como tú para cargar con todo eso sola? La pregunta la agarró completamente desprevenida. No era un lo siento mucho vacío ni un todo va a estar bien que no significa nada. Era una pregunta real, hecha con genuino interés, como si él realmente quisiera saber la respuesta. Carmen se quedó paralizada por un momento, con la taza a medio camino entre la mesa y sus labios, sin saber qué decir. Nadie, absolutamente nadie, le había preguntado algo así en mucho tiempo. La primera reacción de Carmen fue ponerse a la defensiva, porque así somos los humanos cuando alguien toca una herida que llevamos escondiendo. Frunció un poco el ceño y le dijo con un tono más cortante de lo que pretendía: pues así le hago, ¿no? Como todos, echándole ganas. Esperaba que con esa respuesta él captara la indirecta y dejara el tema ahí, pero el hombre solo asintió despacio, sin ofenderse, sin presionar, y dijo: claro, pero eso no significa que sea fácil. Cargar todo sola nunca lo es. Carmen sintió algo extraño en el pecho, como cuando alguien te dice exactamente lo que necesitas escuchar pero que no sabías que necesitabas. Se quedó callada, mirándolo con desconfianza pero también con una curiosidad que no podía ocultar. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué le importaba? ¿Qué quería de ella? Porque en su experiencia, cuando alguien se mostraba así de interesado, siempre había algo detrás, siempre querían algo a cambio. Pero él solo la miraba con esos ojos tranquilos, esperando, sin exigir nada. Pasaron unos segundos más y Carmen decidió responder:
aunque fuera solo para llenar el silencio que empezaba a volverse demasiado pesado. Le contó un poco, sin entrar en muchos detalles, que sí, que había sido difícil, que llevaba años trabajando en una oficina que no la valoraba, que sus sueños parecían cada vez más lejanos y que a veces sentía que solo estaba sobreviviendo, no viviendo. Y mientras hablaba, se dio cuenta de algo que la sorprendió: él no la interrumpía, no trataba de darle consejos que no le había pedido, no minimizaba lo que sentía diciéndole que otros la tenían peor. Simplemente escuchaba, de verdad escuchaba, como si sus palabras importaran, como si ella importara. Y eso, ese simple acto de escuchar sin juzgar, sin analizar, sin tratar de arreglarla, creó una conexión que Carmen no vio venir. Era como si por primera vez en mucho tiempo alguien la viera como persona, no como un problema que resolver o una historia triste que ignorar. Y aunque todavía desconfiaba un poco, algo en su interior empezó a relajarse, como cuando por fin sueltas un peso que llevabas cargando sin darte cuenta de lo pesado que era. Carmen seguía ahí, sentada frente a ese desconocido que de alguna manera había logrado atravesar las murallas que ella había construido con tanto cuidado durante años. Al principio, cuando él empezó a hacerle preguntas, ella respondía con monosílabos, con respuestas cortas que no dejaban espacio para profundizar, porque esa era su estrategia de supervivencia: no abrirse demasiado. No dejar que nadie se acercara lo suficiente como para hacerle daño. Pero con cada pregunta que él hacía, con cada respuesta suya que él recibía sin juzgar, Carmen sentía que sus defensas se iban desmoronando poco a poco, como un castillo de arena que se deshace con las olas del mar. Él le preguntó cosas simples pero profundas: qué era lo que más le gustaba hacer, cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz, qué haría si el dinero no fuera un problema. Y lo más extraño de todo era que sus preguntas no sonaban invasivas ni molestas, sonaban genuinas, como si realmente le importara conocerla más allá de la superficie. Carmen no estaba acostumbrada a eso, y esa novedad la hacía sentir vulnerable pero también curiosamente aliviada. Lo que realmente la sorprendió no fue tanto lo que él decía, sino lo que no decía. No hubo ni un solo momento en el que él tratara de corregirla, de decirle que estaba exagerando o que las cosas no eran tan malas como ella las pintaba. No le soltó esos discursos motivacionales baratos que suenan bonitos pero que al final no significan nada. No le dijo todo pasa por algo ni Dios tiene un plan para ti ni ninguna de esas frases hechas que la gente suelta cuando no sabe qué más decir. Simplemente estaba ahí, presente, escuchándola como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si no hubiera ningún otro lugar en el que prefiriera estar. Y eso, esa presencia sin expectativas, sin juicios, sin agenda oculta, era algo que Carmen no había experimentado en años. Era como si por fin alguien la viera de verdad, no la versión editada que ella mostraba al mundo, sino la Carmen real, la que estaba cansada, frustrada, asustada pero que seguía luchando día tras día. Y ver que alguien podía aceptar esa versión de ella sin tratar de cambiarla o arreglarla fue algo que la tocó en un lugar muy profundo de su ser. Conforme pasaban los minutos, Carmen se fue soltando más, hablando con una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Le contó cosas que ni siquiera le había contado a su hermana, cosas que guardaba en lo más profundo de su corazón porque tenía miedo de que si las decía en voz alta se harían más reales, más dolorosas. Y él seguía ahí, con esa calma que parecía sacada de otro mundo, asintiendo de vez en cuando, haciendo alguna pregunta que la ayudaba a explorar más sus propios sentimientos. No había prisa, no había incomodidad, solo había dos personas en un café lleno de ruido pero que para ellos se había convertido en una burbuja de intimidad inesperada. Carmen se dio cuenta, con una mezcla de asombro y un poco de miedo, de que esta conexión que estaba sintiendo no era normal, no era de esas que se forman todos los días con cualquier persona. Había algo especial en todo esto, algo que no podía explicar con palabras pero que sentía en cada fibra de su cuerpo. Y aunque parte de ella quería salir corriendo porque todo esto era demasiado intenso, demasiado rápido, otra parte de ella, la parte que llevaba años esperando ser escuchada de verdad, no quería que este momento terminara nunca. El tiempo en ese café dejó de existir para Carmen. Los meseros iban y venían, las personas en las mesas de al lado hablaban y reían, el ruido de la máquina de espresso seguía sonando cada tanto, pero todo eso quedó en un segundo plano.
Como el soundtrack de una película que sabes que está ahí pero al que ya no le prestas atención. La conversación había evolucionado de una manera que ella no esperaba, pasando de temas superficiales a cosas más profundas, más reales, más humanas. Él le contó un poco de sí mismo también, no mucho, solo lo suficiente para que Carmen sintiera que no era un interrogatorio de un solo lado. Le habló de cómo valoraba la autenticidad en las personas, de lo difícil que era encontrar a alguien genuino en un mundo donde todos parecen llevar máscaras. Y mientras él hablaba, Carmen se dio cuenta de algo que la impactó, por primera vez en muchísimo tiempo, se sentía vista, no analizada. ¿Entiendes la diferencia? Cuando alguien te analiza, te está estudiando como si fueras un problema que resolver, buscando tus fallas, tus debilidades, tratando de entender qué está mal contigo. Pero cuando alguien te ve de verdad, te acepta tal como eres, con todo y tus imperfecciones, sin tratar de cambiarte ni arreglarte. Esa sensación de ser vista era algo que Carmen había olvidado que existía. Durante años había estado tan ocupada tratando de cumplir con las expectativas de todos los demás, su jefa, su familia, sus amigos, la sociedad, que había perdido de vista quién era ella realmente. Se había convertido en una versión editada de sí misma, mostrando solo lo que creía que los demás querían ver, escondiendo todo lo que consideraba demasiado. Demasiado vulnerable, demasiado honesta, demasiado real. Pero con este desconocido en el café, no sentía la necesidad de editar nada. Podía ser ella misma, la Carmen completa, con todas sus contradicciones, sus miedos, sus sueños rotos y sus esperanzas secretas. Y lo más hermoso de todo era que él no solo lo permitía, sino que lo celebraba, como si cada palabra que salía de su boca fuera un regalo que él agradecía recibir. Había una facilidad en esta conversación que Carmen no había experimentado ni siquiera con personas que conocía desde hace años. Era como si sus almas hablaran el mismo idioma, como si se reconocieran mutuamente de alguna vida pasada o dimensión paralela. Carmen se sorprendió a sí misma riendo genuinamente por primera vez en semanas, tal vez meses. Una risa real, no de esas que finges en la oficina cuando tu jefe cuenta un chiste malo. Y él también reía, con una risa que le arrugaba los ojos y que sonaba completamente sincera. Compartieron historias, anécdotas, momentos de silencio cómodo que no necesitaban ser llenados con palabras vacías. Y en algún punto de esa conversación, Carmen tuvo un pensamiento que la asustó y la emocionó al mismo tiempo, ¿dónde había estado esta persona toda mi vida? Porque así se sentía, como si hubiera estado esperando este encuentro sin siquiera saberlo, como si todas las decepciones y desilusiones anteriores hubieran sido necesarias para poder apreciar este momento exacto. Y mientras tomaba otro sorbo de su café que ya se había enfriado hace rato pero que ella seguía sosteniendo solo para tener algo en las manos, Carmen sintió algo que no sentía en mucho tiempo, esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se solucionaría mágicamente, sino algo más profundo, más real. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía había cosas buenas esperándola ahí afuera, personas que valían la pena, conexiones que importaban. Pero justo cuando estaba empezando a sentirse cómoda en esta nueva realidad, algo estaba por pasar que la iba a sacar completamente de ese estado de tranquilidad. El mesero se acercó a la mesa con la cuenta, poniéndola exactamente en medio de los dos, en esa zona neutral que siempre genera un momento incómodo de quien paga. Carmen, todavía flotando en esa nube de conexión y conversación profunda, extendió la mano automáticamente para tomar la pequeña charola con la cuenta. Era su costumbre, su forma de mantener su independencia, de no deberle nada a nadie. Abrió su bolsa, esa bolsa negra de piel sintética que ya había visto mejores días, y empezó a buscar su cartera. Metió la mano una vez, luego otra, moviendo cosas de un lado a otro con creciente desesperación. Su celular estaba ahí, sus llaves también, unos chicles, un labial, recibos arrugados, pero su cartera no estaba. El corazón le empezó a latir más rápido mientras vaciaba prácticamente toda su bolsa sobre la mesa, buscando con una urgencia que ya no podía disimular. Nada. La había olvidado en casa, sobre la mesita de la entrada, justo donde la había dejado esa mañana cuando cambió de bolsa de último momento porque ésta combinaba mejor con su ropa. No puede ser, pensó,
sintiendo como el calor le subía por el cuello y le llegaba hasta las mejillas. El momento mágico que habían compartido se evaporó en un segundo, reemplazado por una vergüenza tan intensa que Carmen quería que la tierra se la tragara. Ahí estaba ella, después de haberse abierto tanto, después de haber compartido sus problemas de dinero, sus frustraciones, sus luchas, y ahora ni siquiera podía pagar un maldito café. La ironía era tan cruel que dolía. Yo, no traje mi cartera, dijo con la voz temblorosa, sin poder mirarlo a los ojos, fijando la vista en la taza vacía frente a ella como si fuera lo más interesante del mundo. Empezó a sacar excusas a toda velocidad, hablando rápido como lo haces cuando estás nerviosa, que podía hacer una transferencia si él le pasaba su número de cuenta o que podía ir corriendo a su casa que no quedaba tan lejos. Que volvería en media hora máximo, o que podía dejar su celular como garantía. Sentía que todas las historias emocionantes que había escuchado de conexiones hermosas entre extraños terminaban justo así, arruinadas por un momento vergonzoso que destruía toda la magia. Pensó en todas las veces que había juzgado a otros por olvidar sus cosas, por ser descuidados, y ahora ella estaba siendo exactamente esa persona. Pero entonces pasó algo que Carmen no esperaba. Sin decir una palabra, sin hacer ningún gesto dramático ni comentario que la hiciera sentir peor, él simplemente tomó la cuenta, sacó su cartera de forma discreta y puso unos billetes en la charola. Suficientes para cubrir ambos cafés y una propina generosa. Lo hizo como si fuera lo más natural del mundo, como si estuviera pagando solo su propio consumo, sin ninguna expectativa de reconocimiento o agradecimiento. No dijo no te preocupes de forma condescendiente, no hizo ese gesto de héroe salvador que algunos hombres hacen cuando pagan para sentirse superiores. Simplemente lo hizo, en silencio, con una sencillez que era casi poética. Carmen lo miró boquiabierta, sin saber qué decir, sintiendo una mezcla extraña de alivio, gratitud y todavía un poco de vergüenza. Él le sonrió, esa sonrisa tranquila que ya se estaba volviendo familiar, y dijo, ya habrá tiempo de que me invites tú, ¿no? Y en ese momento, en ese gesto tan simple pero tan significativo, Carmen entendió que este hombre era diferente a todos los demás que había conocido. Pero lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, era cuán diferente era realmente, y qué significaría ese ya habrá tiempo que él acababa de mencionar. Ya era hora de despedirse, ese momento inevitable en el que dos extraños que compartieron algo especial tienen que volver a sus vidas separadas. Sin saber si volverán a verse o si este encuentro quedará como uno de esos recuerdos bonitos pero efímeros que guardas en algún rincón del corazón. Carmen se puso de pie, todavía sintiéndose un poco avergonzada por lo de la cartera pero también inexplicablemente ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando por años. Él también se levantó, guardó su libro en la mochila gastada que traía y por un momento pareció que cada uno tomaría su camino y eso sería todo. Pero entonces él se detuvo, la miró directamente a los ojos con una intensidad que Carmen no había visto antes, y dijo algo que la iba a perseguir durante las próximas horas, días, tal vez toda su vida. La forma como enfrentas la vida dice mucho más que cualquier apariencia. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que Carmen no terminaba de comprender del todo pero que sentía resonar en lo más profundo de su ser. No era un halago superficial, no era un eres bonita o me caes bien. Era algo más profundo, más verdadero. Carmen se quedó paralizada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué se sentía como si esas palabras tuvieran un peso especial, como si fueran más que solo una frase de despedida amable? Había algo en la forma en que lo dijo, en la intención detrás de las palabras, que la hacía sentir que él sabía algo que ella no sabía, como si estuviera tratando de decirle algo importante sin decirlo directamente. Sintió un nudo en la garganta y solo pudo murmurar un gracias que sonó más pequeño de lo que hubiera querido. Él asintió, le dio una última sonrisa y empezó a caminar hacia la salida. Carmen lo vio alejarse, con su chamarra gastada y su paso tranquilo, mezclándose con la gente que entraba y salía del café. Y justo antes de que desapareciera por completo, él se volteó y le dijo, me dio mucho gusto conocerte, Carmen. Usó su nombre aunque ella no recordaba habérselo dicho,
o tal vez si lo había mencionado en algún punto de la conversación y estaba tan metida en el momento que no lo recordaba. Él levantó la mano en un gesto de despedida y salió a la calle, desapareciendo entre la gente. Carmen se quedó ahí parada unos segundos más, sintiendo una mezcla extraña de plenitud y pérdida al mismo tiempo. Luego miró la mesa donde habían estado sentados y notó que había un guardanapo junto a donde él había puesto su taza. Lo tomó y vio que había algo escrito con bolígrafo, un número de teléfono y debajo una simple nota, por si algún día quiere seguir platicando. Su corazón dio un vuelco. Carmen dobló el guardanapo con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y lo guardó en su bolsa. Salió del café caminando en las nubes, sin expectativas reales de que algo más fuera a pasar. Pensando que tal vez él había sido solo un ángel que se cruzó en su camino para recordarle que todavía existía gente buena en el mundo. Había sido un encuentro hermoso, pensó, de esos que te restauran un poco la fe en la humanidad. Se fue a su casa en el metro, metiéndose entre la multitud del vagón lleno, aferrándose al tubo mientras el tren se movía, pensando en todo lo que había pasado. Y todavía sin saber que ese guardanapo en su bolsa era mucho más que un simple número de teléfono, que era en realidad la llave que abriría una puerta a un mundo completamente diferente al que ella conocía. Carmen llegó a su departamento, ese estudio pequeño en la colonia Narvarte que apenas le alcanzaba para pagar cada mes, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá que también funcionaba como su cama. Sacó el guardanapo de su bolsa y lo miró por un buen rato, debatiendo consigo misma si debía o no mandarle un mensaje. ¿Y si pensaba que era muy lanzada? ¿Y si él había sido solo amable y en realidad no esperaba que le escribiera? ¿Y si arruinaba ese bonito recuerdo convirtiéndolo en algo incómodo? Pero también estaba la otra voz en su cabeza, la que le decía que tal vez esto era una oportunidad, que tal vez las historias reales de conexiones verdaderas empiezan exactamente así, con un salto de fe. Con atreverte a dar un paso aunque tengas miedo. Después de media hora de dar vueltas mentalmente, decidió mandarte un mensaje simple, sin muchas pretensiones. Hola, soy Carmen, del café. Gracias otra vez por todo, fue muy padre platicar contigo. Le dio enviar antes de arrepentirse y aventó el celular al otro lado del sofá como si quemara. Se preparó una quesadilla para cenar, se puso a ver una serie en su laptop, tratando de no pensar en el celular cada 5 segundos. 2 horas después, cuando ya había perdido la esperanza de que él respondiera esa noche, su celular vibró. Carmen casi brincó del sofá para agarrarlo, y ahí estaba, un mensaje de él. Hola Carmen, qué bueno que me escribiste. A mí también me gustó mucho conocerte. ¿Te gustaría que nos viéramos otra vez? El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Intercambiaron algunos mensajes más, y entonces él le propuso algo que la dejó completamente confundida. ¿Qué te parece si nos vemos mañana en la tarde? Hay un lugar que me gustaría mostrarte. Te mando la dirección. Carmen aceptó, con esa mezcla de emoción y nervios de una primera cita, aunque técnicamente ya habían tenido su primer encuentro en el café. Al día siguiente, después de cambiar de outfit como 5 veces tratando de verse bien pero no demasiado arreglada, tomó un Uber a la dirección que él le había mandado. Y conforme el carro se iba acercando, Carmen empezó a sentir que algo no cuadraba. La zona era Polanco, una de las colonias más exclusivas de la ciudad, donde ella casi nunca iba porque todo era carísimo. El Uber se detuvo frente a un edificio que Carmen solo había visto en revistas de arquitectura y redes sociales, uno de esos rascacielos de cristal que se elevan hacia el cielo como monumentos al éxito y al dinero. Había un portero con uniforme elegante en la entrada, autos de lujo estacionados en la calle, gente que se veía como si hubiera salido de una pasarela de moda. Carmen revisó 3 veces la dirección en su celular, pensando que había un error, que tal vez él se había equivocado de dígito o algo así. Le escribió, ¿estás seguro de que es aquí? Él respondió al instante, sí, súbete al elevador y marca el piso 25. Te espero arriba. Carmen tragó saliva, sintiendo que había entrado a una realidad paralela donde las cosas no tenían sentido. ¿Qué hacía el tipo de la chamarra gastada y el libro viejo en un edificio como este? ¿Trabajaba aquí limpiando? ¿Era contador o algo así de alguna empresa importante?
Mil preguntas se agolpaban en su mente mientras entraba tímidamente al lobby, donde todo brillaba y olía a dinero. El portero le preguntó a quién buscaba, ella dio el nombre que él le había pasado por mensaje, y el portero asintió como si ya estuviera esperándola, señalándole los elevadores con una cortesía profesional que la hizo sentir aún más fuera de lugar. Carmen subió en ese elevador tan elegante que tenía espejo y piso de mármol, viendo su reflejo y pensando que se veía completamente fuera de lugar en ese ambiente. El elevador era de esos que no hacen ruido, que suben tan suave que casi no te das cuenta, tan diferente a los elevadores de su trabajo que crujen y se sacuden en cada piso. Cuando las puertas se abrieron en el piso 25, lo que vio la dejó sin aliento. No era un pasillo con oficinas como había imaginado, era un espacio abierto impresionante, con ventanales gigantes que mostraban toda la Ciudad de México extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Había gente elegante caminando de un lado a otro, escritorios modernos, pantallas enormes en las paredes, y en una de esas pantallas, justo en el centro, había una foto gigante de él. El mismo hombre del café, pero en esa imagen llevaba un traje impecable que probablemente costaba más que 6 meses de su renta, su cabello peinado perfectamente. Su postura segura de alguien acostumbrado a estar frente a cámaras y juntas importantes. Y debajo de la foto, en letras grandes, Emiliano Cortés, CEO y fundador. Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies, como cuando hay un temblor pequeño que te hace dudar si está pasando de verdad o si te lo estás imaginando. Esto tenía que ser una broma, una confusión, una pesadilla extraña. Pero entonces lo vio, saliendo de una de las oficinas, caminando hacia ella con esa misma sonrisa tranquila del café, aunque ahora vestía ropa que claramente no era de ningún tianguis. Carmen se quedó paralizada, incapaz de moverse o de decir nada, solo mirándolo acercarse mientras su cerebro trataba de procesar lo que estaba pasando. Cuando él llegó frente a ella, extendió la mano como si fueran dos personas normales conociéndose por primera vez y dijo, Carmen, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy confuso, déjame explicarte. La llevó a una oficina privada con vista panorámica, cerró la puerta y por fin empezó a contarle la verdad. La verdad sobre quién era realmente, sobre el imperio empresarial que había construido desde cero. Sobre la fortuna que tenía y que ella jamás hubiera imaginado cuando lo vio en ese café con su ropa sencilla y su libro gastado. Pero lo más importante, lo que realmente importaba en toda esta revelación, era el porqué. Emiliano le explicó con una honestidad desarmante que había aprendido por las malas que cuando la gente sabe quién es y cuánto dinero tiene, cambian completamente. Le habló de relaciones falsas, de amistades interesadas, de personas que se acercaban a él solo por lo que podían obtener, no por quién era realmente. Le contó que había empezado a salir así, vestido de forma común, sin chofer, sin guardaespaldas, sin nada que lo identificara, solo para poder tener conversaciones reales con personas reales. Y que en ese café, cuando la escuchó hablar por teléfono, cuando vio su fuerza, su resiliencia, su honestidad brutal sobre sus luchas, supo que había encontrado algo que llevaba años buscando, autenticidad. Tu empatía, la forma en que sigues adelante a pesar de todo, eso es lo que me marcó profundamente, le dijo, mirándola con esa misma intensidad del café. La mayoría de las personas con recursos nunca entienden lo que es luchar de verdad, pero yo sí. Yo empecé vendiendo dulces en el metro, Carmen. Conozco esa vida. Y ver a alguien que todavía está en esa lucha pero que no ha perdido su humanidad, su bondad, eso es más valioso que todo el dinero del mundo. Carmen escuchaba todo esto con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin poder creer que esto le estaba pasando a ella, preguntándose si en cualquier momento iba a despertar y descubrir que todo había sido un sueño hermoso. Lo que Emiliano le ofreció a continuación no fue lo que Carmen esperaba, y tal vez por eso fue aún más especial. No le extendió un cheque con un montón de ceros, no le ofreció rescatarla de su vida como si ella fuera una damisela en apuros esperando a que un príncipe la salvara. Le ofreció algo mucho más valioso, una sociedad. Le habló de cómo había estado buscando a alguien con su visión, su ética de trabajo, su conexión genuina con la gente común, para dirigir una nueva división de su empresa enfocada en emprendimientos sociales, en dar oportunidades a personas como ella, como él había sido alguna vez.
Necesito a alguien que entienda de dónde viene la gente, que no haya olvidado lo que es luchar, le dijo. Y creo que tú eres esa persona. No te estoy ofreciendo caridad, Carmen. Te estoy ofreciendo una oportunidad de construir algo juntos, de hacer una diferencia real. Carmen no supo qué decir, las palabras se le atoraban en la garganta, dividida entre el miedo a que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad y la emoción de que tal vez, por primera vez en su vida, alguien estaba viendo su verdadero potencial. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, reuniones, papeleos, y Carmen moviéndose entre su realidad de siempre y este nuevo mundo que se abría ante ella como un portal a otra dimensión. Pero lo más hermoso no fue el cambio de trabajo ni las oportunidades profesionales que empezaron a llegar, sino lo que empezó a crecer entre ella y Emiliano. Lo que había comenzado como una conversación casual en un café se transformó en encuentros regulares, primero para hablar de negocios, luego para platicar de la vida. Hasta que un día se dieron cuenta de que esperaban con ansias verse, no por los proyectos ni las juntas, sino simplemente por estar juntos. Esas citas sencillas que Emiliano planeaba, ir a comer tacos al puesto que él frecuentaba cuando estaba empezando, caminar por el centro histórico sin guardaespaldas, ver el atardecer desde el Chapultepec. Se convirtieron en los momentos más preciados de ambos. Carmen descubrió que detrás del empresario millonario había un hombre que valoraba las cosas simples, que no había olvidado de dónde venía, que usaba su riqueza no para separarse del mundo sino para hacer el bien en él. Y así, lo que el apoyo profesional se convirtió en algo mucho más profundo, ese tipo de amor que no se construye en un día sino que se va tejiendo con el tiempo, con conversaciones profundas a las 3 de la mañana. Con risas compartidas, con vulnerabilidad mutua, con confianza ganada día a día. Carmen nunca se sintió como la novia del millonario sino como la compañera de Emiliano, su igual, su confidente, la persona con la que él podía ser el mismo sin máscaras ni pretensiones. Juntos construyeron no solo proyectos empresariales exitosos que ayudaron a cientos de familias a salir adelante, sino una vida donde la verdadera riqueza no se medía en dígitos bancarios sino en momentos compartidos. En propósito común, en esa conexión que había nacido en un café lleno de gente un día cualquiera. Y cada vez que Carmen pasaba por ese café Tacuba del centro, sonreía recordando que a veces las historias reales más increíbles empiezan con los gestos más simples, dejar que un extraño se siente en tu mesa. Escuchar de verdad cuando alguien habla, ver a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Porque al final del día, lo que Emiliano le había enseñado y lo que ella le había recordado a él era la misma verdad, que la conexión humana genuina, esa que nace cuando dos almas se reconocen sin filtros ni máscaras. Esa es la única riqueza que realmente importa, la única que llena el vacío que el dinero nunca puede llenar, la única que te hace despertar cada día agradecido de estar vivo y de compartir tu camino con alguien que te ve. Te valora y te ama por quien realmente eres. Ahora dime una cosa, y sé honesto contigo mismo, ¿cuántas veces has dejado pasar oportunidades increíbles solo porque venían disfrazadas de algo ordinario? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia y te perdiste de conocer a una persona extraordinaria? ¿Cuántas conversaciones profundas te has negado a tener porque estabas demasiado ocupado protegiendo tu imagen, tus máscaras, tu zona de confort? La historia de Carmen y Emiliano no es solo una historia bonita para hacerte sentir bien por un rato, es una llamada de atención para que despiertes y entiendas que tu vida puede cambiar en cualquier momento. En el lugar más inesperado, con la persona que menos te imaginas. Pero para que eso suceda, tienes que estar dispuesto a ser vulnerable, a mostrarte tal como eres, a dejar que la gente vea tu lucha y no solo tus logros. ¿Estás listo para quitarte las máscaras y empezar a vivir con autenticidad, aunque eso te dé miedo? ¿Estás dispuesto a ver a las personas por lo que son en su interior y no por lo que tienen en su exterior? Porque te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar pero que necesitas entender, si sigues esperando a que las oportunidades lleguen de la forma perfecta, con moño y tarjeta de presentación, vas a pasarte toda la vida esperando. Las oportunidades reales, las que cambian destinos, esas llegan cuando menos las esperas y casi siempre se ven como algo simple, como dejar que un extraño se siente en tu mesa. Así que la pregunta es, ¿vas a seguir viviendo en piloto automático, dejando que la vida te pase por enfrente sin realmente vivirla?
¿O vas a empezar a prestar atención a esos momentos pequeños que podrían ser el inicio de algo extraordinario? Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar, si te recordó que todavía hay magia en este mundo cuando te atreves a ser real, entonces hazme un favor, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Porque aquí compartimos más historias como esta, historias que te inspiran a ver la vida de forma diferente, a creer en las conexiones genuinas. A recordar que no estás solo en esta lucha y que las mejores cosas suceden cuando te atreves a ser vulnerable y auténtico. Tu vida está esperando que tomes esa decisión, ese pequeño paso que parece insignificante pero que podría cambiarlo todo. ¿Qué vas a hacer al respecto?